Hola mareantes, bienvenidos al capítulo número 14 de la segunda temporada de Andalucía Puerto a Puerto. El Hola Hola. Tomás y yo hemos salido del puerto deportivo de Aguadulce y bueno, esta etapa es muy emocionante porque vamos a doblar el Cabo de Gata y nuestro destino de hoy es el puerto deportivo de San José. Hay unas 25 millas y yo aproximadamente no recuerdo mal. Y bueno, la previsión es que hay poco mar y poco viento. Pero Tomás, que es un navegante experimentado, dice que a lo mejor en el Cabo de Gata el viento nos da una alegría. Vamos a ver. Hoy estoy muy emocionado porque me acompaña un tipo al que le he pedido el favor. Soy un gran seguidor suyo a través de su canal en YouTube, Navegar con Tomás, que yo os recomiendo, aunque seguro que ya lo conocéis. Y es que es un tío fantástico, pues me va a acompañar en esta ruta. ¿Cómo estás, Tomás, tío? Hola, Pepe, buenos días. Qué alegría conocerte, qué alegría saludarte y qué alegría que naveguemos juntos. Pues encantado de estar aquí en el Hola Hola. Tenía muchas ganas de conocerlo, yo también te sigo a ti, ya lo sabes, en tu programa. Y nada, tenía muchas ganas de navegar en este barco, me apetece mucho, soy un gran fan, ya lo sabéis, o ya lo sabes, de los barcos de este tipo, que navegan también. Y hoy tenemos una travesía muy bonita por delante, el Cabo de Gata, ya lo verás, tiene unas particularidades realmente interesantes y con un poco de suerte encañonará un pelín el viento cerca de mediodía y podremos desplegar las velas y disfrutar un buen rato. Así que gracias por invitarme a pasar un rato contigo. Fantástico. Bueno, pues lo dicho, tendremos calculo 6, 7 horas de navegación por ahí. Espero que disfrutéis con nosotros. Bienvenidos. Tomás, ¿cómo es esta zona para navegar? Estamos en el Golfo de Almería. En la bahía de Almería, correcto. ¿Y qué tenemos por delante? ¿Singularidades de la zona? La bahía, como ves, la orografía es muy característica. Ya se parece mucho a otras zonas de Andalucía por las que ya has pasado. Pero tenemos la particularidad de Cabo de Gata. Cuando nos acercamos a Cabo de Gata, todos los cabos, al final ocurre que están en medio de las corrientes marinas y de los vientos. Entonces ocurren cosas alrededor. Y Cabo de Gata es muy propensa a que haya lo que se conoce hoy en día de forma muy moderna como reventones térmicos. Que es, ¿no?, ese cambio de presiones atmosféricas. Eso no sale en los partes meteorológicos. No sale, eso no sale. Entonces, sí es cierto que cuando empieza a apretar el calor en esta época del año, y nos acercamos a Cabo de Gata, la térmica que viene de la tierra, ya sabes que la tierra se calienta o se enfría mucho más rápido que el mar, y ahí sí que se producen unos cambios de temperatura y hay que estar atentos. Hay días que no está la mar con un plato y es fantástico navegar, y otros que de repente la previsión meteorológica nos pone que vamos a tener 10 nudos y nos plantamos en 30. Yeah. No ocurre mucho, pero suele pasar, de vez en cuando suele pasar. Mi media es una vez sí, otra no. O sea, una vez que paso al mar en calma, otra vez que paso ahí. ¿Y hoy cuál toca? No lo sé. Esta es la idiosincrasia de nuestra afición y es ver qué nos va tocando. Seguramente tengamos un día plácido y cuando vaya levantando el viento, porque hay algo que sí que he observado con los años, que me lo ha dado la experiencia, y es que ocurre que se va acentuando esos cambios de presión o ese cambio de meteorología en cuanto al viento conforme se va acercando el mes de agosto, o sea, cuando ya llevamos mucho calor acumulado de semana y demás, así como a principios de la época estival, al principio del verano suele ocurrir menos, así que yo espero que tengamos un poco de suerte, que apriete un pelín el viento cuando estemos llegando, pues para poder navegar a vela, que es lo que nos gusta, ¿no? Y disfrutar un poco, claro. Exacto. Además esa es una parte bellísima. Sí, Cabo de Gata tiene esa belleza salvaje que todavía queda en algunos sitios.
Gracias a Dios en nuestra costa todavía queda en algunos sitios. Desde la mar se ve que hay naturaleza, que está salvaje, no está edificado, en fin, es muy bonito de ver. Es todo, hay rocas volcánicas blancas, negras, ya lo veremos ahora y verás cómo es desde el mar o desde la mar, es espectacular verlo. Desde la mar. Oye, Tomás, qué gusto cuando se para el motor, ¿eh? Sí. La finalidad de la vela es justamente esa, es navegar a vela y es la maravilla que tiene, que yo creo que nos llama mucho a nosotros como personas, como seres humanos, el usar los elementos de la naturaleza para propulsarnos. No sé por qué, yo creo que algo que desde los inicios de la humanidad nos llama mucho la atención. Además, es que ahora está muy de moda, es sostenible, es ecológico, es un velero, todos son ventajas. Todas son ventajas, todas son ventajas. Bueno, a ver, mareantes, hoy el capítulo es un capítulo diferente, es un capítulo en el que a lo largo de la navegación, de la ruta, hay conversación, que además no es una conversación cualquiera. Con este señor yo me he aficionado mucho más a la náutica y a la navegación de lo que ya estaba. Me enganché a su canal, Navegando con Tomás, se sigue llamando así, ¿no? Sí, Navegar con Tomás. Navegar con Tomás. ¿Cuándo empiezas tú con la serie? Yo navegando no llevo muchos años, no soy de esas personas que han navegado, por no suerte o por desgracia para mí, no soy de esas personas que han navegado en vela ligera. Yo descubrí la navegación, fue un poco así de casualidad. A mí lo que me gustaba mucho era la pesca. La pesca es de orilla y desde el kayak, hicimos aquí el primer club de kayak con unos amigos en Almería y pescaba con el kayak y entonces saqué el PER pues para en un momento dado una lanchita, una neumática, algo así, pues y poder tener más autonomía porque la verdad es que el kayak está muy bien, lo echas la vaca al coche y te mueves donde quieras, pero luego a la hora de remar se pone un día como hoy que empieza el vientecillo fuerte y vas en contra y te haces mayor remando y no avanzas, ¿no? Entonces ya pues buscaba algo más cómodo. Y en las prácticas del PER me dijo el instructor, yo me saqué las titulaciones por libre, pero las prácticas había que hacerlas por escuela, que me sacara la habilitación a vela. Y yo decía, si es que a mí los veleros, yo los veía como muy lejanos, ¿no? Algo con lo que hablábamos hace un rato, gente... ¿Cómo cambia la película? Sí. Y nada, y la primera vez que probé la vela, pues fue un flechazo, me enamoré y ya me pilló con 30 y mucho, hace 9 años que navego nomás. O sea, que siempre, que nunca es tarde para empezar con algo tan bonito. Has aprovechado, ¿eh? Sí, lo que pasa que muy a tope con la navegación, empecé a formarme, además me saqué las titulaciones seguidas, me metí en un equipillo de regata, luego me compré el Briti y empecé a navegar. Fue muy intenso, o sea, mi amor con la navegación ha sido muy poco, ha sido un noviazgo muy intenso y que aprovecha mucho, desde luego. Así que, pero vamos, que para navegar y salir a unos bordos, ir de un puerto a tu puerto vecino, fondear una calita, que no necesitas mucho. O sea, no hay que ser un navegante de muchos años, a ver, simplemente montarte en tu barco y con conocimiento y despacito y adelante. Oye, os pongo por aquí el enlace al canal de Tomás, yo os lo recomiendo porque además lo cuenta muy bien. Y ¿por qué te da por navegar en solitario, Tomás? Pues la navegación en solitario empieza, de alguna forma es condicionado, porque en casa a mi mujer no le gustan los barcos. ¿Que no le gusta? No, además se marea. Al principio lo intentaba, la pobre, pero luego terminaba siempre pasándolo mal y ella lo pasaba mal, yo lo pasaba mal de verla a ella. Y entonces pues decidimos que, bueno, venía poco al barco. Y no es nada fácil, como te comentaba antes, encontrar gente con la que navegar. O sea, no es tan fácil como parece, ¿no? Yo me pensaba que me iba a comprar el barco, y es verdad que estaba viejo, lo iba arreglando en el tiempo y demás, pero pensaba que me iba a costar, digo, ya verás tú, los amigos, los enfados, que es que este fin de semana no voy yo y lleva a fulanico, y no pensaba que iba a tener cola, overbooking. Nada que ver, al final me costaba mucho en verano para los baños y salir un ratito, el fondeo y eso sí, pero luego para navegar, la gente como que no quería navegar. Entonces pues empecé un poco a no esperar a nadie y atreverme a navegar solo porque quería disfrutar del placer que es la navegación a vela. Y empecé ahí poco a poco, y poco a poco le fui pillando el saborete, el gusto, el rollo,
y me encantó. Llegó el momento en que me encantó y es una cosa que pienso hacer siempre. ¿Has pasado miedo de verdad alguna vez? Sí. Sí que he pasado miedo, yo personalmente sí. No me creo que alguien que navegue en solitario y haya pillado castaña y tormenta no haya pasado miedo. Sí que puedo entender que no lo diga, pero yo sí que he pasado miedo en varias ocasiones. La primera fue en la primera temporada que me quedé sin motor, iba navegando a vela, había olas bastante grandes, una noche serían las 2 o las 3 de la mañana, por ahí está el vídeo de la primera temporada, está grabado todo esto. Y de repente el motor se calentó, tuve que pararlo y me vi con una ola bastante grande porque hacía como unos 40 minutos que había para el viento, pero la ola seguía. Fue enfrente de Garrucha, a 17 millas de Garrucha, lo recuerdo perfectamente, y me veía en medio de un montón de palangres, de barcos pesqueros echando su arte, pitándome por la bocina, llamándome por radio, yo sin poder mover el barco, intentando equilibrarlo para que no pillara el costal la ola. O sea, ese día me metí dentro y ya te da por pensar, y ese día pasé miedo, esa fue una. Y la siguiente fue el vídeo más visto del canal, que fue un chufazo de viento que me pilló ahí también por Garrucha, que es que Garrucha y yo tenemos una relación un poco extraña. Y venía de Cartagena, de Cala Cerrada, que es una cala muy bonita, y ponía que iba a haber unos 20 nudos de viento por ahí de un través y nada, al final fueron más de 40, rachas de más de 40 nudos, 47 decían ahí en el puerto de proa y bueno, puse la trinqueta, tomé rizos, me encomendé a Dios y este tipo de barcos tienen esa particularidad, ¿no? Que al final yo no llevé el barco me llevó a mí. Y lo que empezó siendo bastante, para mí, bastante miedoso, porque recuerdo, sobre todo antes de que llegara, claro, eso no está grabado porque yo estaba pensando en otra cosa, no encender la cámara, pero empezó a venir la ola de costado muy grande y no había nada de viento, y entonces el barco se volcaba y el motor no podía contra la ola. Y ahí lo pasé mal, yo me asusté, dije, bueno, ¿esto qué? ¿Aquí dónde vamos a terminar? ¿No? Pues al final el barco, ¿qué va a pasar? ¿Va a zozobrar? ¿Esto como...? Y ahí fue donde aprendí a que el British aguantaba, o normalmente este tipo de barcos aguantan mucho más, en general los barcos aguantan mucho más que sus patrones y que sus capitanes, y el barco se encargó de aguantar, yo puse la trinqueta, puse el piloto automático, y con el viento de proa iba de una ceñida súper potente, fuimos navegando hasta que llegamos al puerto de Garrucha. Y lo que empezó siendo bastante asustadizo para mí, lo que me dio bastante miedo, terminó divirtiéndome un montón. ¿Ah, sí? Claro, sí, porque y en el vídeo se va viendo cómo me voy relajando, cómo veo que el barco navega perfectamente con ese viento y con esa ola, y al final terminé divirtiéndome porque vi que el barco... que el miedo era mío, o sea, que el barco iba ahí tranquilamente. El barco no tenía miedo ninguno. Claro, y que navegaba estupendamente, ¿no? Y ahí me di cuenta que con ese barco podía ir donde... O sea, que lejos de quitarte las ganas, circunstancias como esta te han motivado más. Sí, además aprendes que ocurre muchas veces que las limitaciones las tenemos nosotros en nuestra cabeza. En realidad, los barcos aguantan mucha más tormentas que en las que hay que evitar meterse. Y me dio muchísima confianza que el barco aguantara de esa forma. Oye, Proyecto Atoru, sí. Y Escuela Tomás Ruiz, Aula Tomás Ruiz. Pues nace lo mismo, de la necesidad de los navegantes de que lo enseñara a navegar, era una demanda constante que tenía y bueno, pues decidí hacerlo de una forma ya arreglada y ahí viene gente de todos los niveles, hacemos muchos tipos de formaciones, la hago en el barco escuela, ahí pues desde quien viene a aprender a lo básico de la navegación del trimado y demás, a quien quiere ya una navegación de altura con tema de navegación en solitario, seguridad, hacemos un montón de formaciones para cada nivel y estoy muy contento porque está funcionando muy bien y al final es algo que hacía falta, una escuela como la mía que empezó, fíjate, un curso teórico de navegación a vela y la gente decía... Alguna gente decía, eso no puede funcionar, eso es imposible, nadie aprende a navegar desde casa y yo decía, bueno, será como tú lo ves, yo como lo veo de otra manera. Y hoy en día muchos de mis alumnos tenían barcos, no se atrevían ni navegan con sus barcos a vela gracias a esa formación, que luego yo complemento para el que quiera con formación presencial gracias a Toru. Pero hasta hace muy poquitos meses tenía el British Tiger y no había formación presencial, solo online. Y tenemos un grupo ahí de Club Vela al Viento que es solo de alumnos, alucinante, grande, donde se comparte una comunidad súper chula y bueno, ahí está todo el mundo, ¿no? Agradecido y... Qué bueno. Sí, oye, sí. Y aprender a navegar con Tomás
que bueno, ya sabéis los seguidores, si no, apuntar, Navegar con Tomás en el canal de YouTube, que recuerdo aquí, y ahora Aula Tomás Ruiz, porque .com, ahí vais a aprender muchísimo. Sí, ahí en breve abro la formación a todo el mundo, ahora solo para los alumnos, que paso es un alumno, están ellos primero, pero ahora voy a abrir en septiembre para todos y pues creo que Atoru tiene tirón y capacidad para enseñar a navegar a un montón de gente. Bueno, vamos a 5 nudos aproximadamente de navegación. Tenemos ya Cabo de Gata ahí. El tan temido Cabo de Gata, que no es tan temido, simplemente la mar no hay que temerle, hay que entenderla. Sencillamente te avisa y... ¿Qué hay que entender en el Cabo de Gata? En el Cabo de Gata lo que hay que entender, más que entender, es que estás preparado por si el viento aprieta un poquito. Siempre la orografía, como hablábamos antes, hace que la orografía de este cabo, que sale hacia afuera, corta el viento y la corriente, y entonces ahí pues se producen turbulencias tanto de una cosa como de la otra, y no siempre, pero en un día como hoy casi está el aire un poco más movido porque ponía que íbamos a estar planchados el día. Y sí, mira, vamos navegando a vela 5.4, no está tan planchado. Entonces, nada, lo que hay es que disfrutar Cabo de Gata, hay que hacerlo en días buenos, no meterse cuando sople el viento a horrores porque si no, como en cualquier parte, va a pasar un mal rato. Va a un sitio muy recomendable, yo animo a todo el mundo a que lo visite, a pie, en barco, en kayak, como quiera, porque es muy bonito, es de verdad muy bonito. Bueno, navegantes, ahí tenemos el Cabo de Gata, el impresionante Cabo de Gata. Vamos bien, ¿no, Tomás? Vamos muy bien, estamos muy cerquita del faro, muy cerquita del arrecife de las Sirenas, que ahora veremos, que es un sitio bastante curioso y que hay que ver, que hay que visitar. Bueno, ¿y cómo vamos a tener? El mar se ha levantado un poquito. Sí. Ya lo preveíamos, ¿no? Hablábamos esta mañana de que, bueno, siempre que nos acercamos un poco al faro, los faros, pues los cabos producen este tipo de efectos en sus alrededores y, bueno, navegamos bien, vamos relativamente rápido, bastante más rápido de lo que íbamos a motor. Y la olita se ha levantado un poco, pero no llega a ser molesta. No vamos muy con la mar plancha, pero tampoco es molesta. Con buena compañía nada molesta. Eso seguro. Y navegando a vela, amigos, navegando a vela. Ahí están las velas del Ola Ola. Que esto es una gozada, sin ruido de motor. Pues nada, a poquito estamos ya doblando el Cabo de Gata. Ahí detrás tenemos el faro de Cabo de Gata, pasando ya por el faro de Cabo de Gata, que fue construido en el año 1863. Tiene 18 metros de altura la construcción, pero la altura sobre el nivel del mar es de 50. Faro de Cabo de Gata. Y eso que está ahí al lado del faro de Cabo de Gata es el arrecife de las Sirenas. Correcto, y además tiene el nombre de las Sirenas, que es muy apropiado porque antiguamente la gente se acercaba a ver qué era eso, esas piedras negras que salían a lo lejos, parece otra cosa, y los barcos se acercaban plaf, y pinchaban como una sirena, ¿no? Te llamaba la atención, te llamaba ven aquí, y cuando te ibas acercando los barcos encallaban ahí, que daba gusto y hay algunos peces hundidos ahí. Por eso es el arrecife de las Sirenas. ¿Y eso que hay ahí, Tomás, es piedra blanca? Eso que hay ahí es piedra blanca, efectivamente. Fíjate qué curioso y qué particular y peculiar es que todo esto es paisaje volcánico. Como en un volcán hay una roca blanca en mitad del volcán, hay varias a lo largo del cabo, si te fijas hay varias, pero esta tiene la particularidad de que primero tiene muchos metros de roca por encima, que es negra, y luego otra particularidad, aquí la conocemos también como cabeza tortuga. Se llama piedra blanca, pero aquí la conocemos como cabeza tortuga. A ver si nos acompaña ahora, no nos molesta ninguna nube. Cuando estemos pasando cerca verás que las sombras le dan y parece claramente la cabeza de una tortuga, o sea, es inconfundible. Pero es exactamente entre unas horas de sol, no siempre, y va sobre el mediodía, así que posiblemente cojamos esa
esa bonita vista que es muy, muy peculiar. A nuestra espalda, por babor del Olaola, la famosa playa de Montsul. Famosa porque ahí se rodó la escena de la película Indiana Jones y el Templo Maldito, donde estaban Indiana y su padre, Harrison Ford y Sean Connery, ahuyentando con el paraguas las palomas, las gaviotas, al avión que venía con su ametralladora y malas intenciones. La playa de Montsul, que además tiene la duna errante. O sea, cada vez que vengas a esta playa, la playa va a ser distinta, porque según sople o haya soplado poniente o levante, la duna estará en un sitio o en otro. Playa de Montsul. Bueno, pasando ahora por la playa de los Genoveses, con un fondeadero, posiblemente uno de los más conocidos de España. Es un fondeadero muy visitado porque protege mucho de los vientos de poniente. Cuando castigan fuerte ahí, se está muy bien. Y me cuenta Tomás que si fondeáis aquí el barco y cogéis el dinghy, os venís a costa, os venís a la playa y se puede subir andando hasta el cerrillo este que hay aquí, que te da una vista de toda la ensenada esta preciosa. Apuntaos, la playa de los Genoveses. Atracados en San José. Esto es una cosa que siempre lo digo solo. Hoy, afortunadamente, lo digo acompañado. Querido Tomás, ha sido un placer conocerte, tenerte como compañero de viaje y acepta un modesto regalo, que es la camiseta oficial de la ruta. La vamos a abrir. El placer ha sido mío, Pepe, poder acompañarte a ti y a Lola Ola en esta travesía por mi tierra, como no podía ser de otra manera, y lo hemos disfrutado, hemos charlado, en fin, ha sido un gusto conocerte en persona, navegar en el barco, hemos tenido un día estupendo, las cosas como son, un día magnífico, la verdad. Y bueno, ha sido una experiencia gratificante, así que gracias a ti. Ahí tienes Andalucía puerto a puerto por un lado, el Ola Ola por otro, ahí, bueno, qué honor para mí. Muchas gracias, compañero. Gracias, Pepe. Que vaya todo muy bien. Gracias. Acordaros, navegar con Tomás y Aula TomásRuiz.com. AulaTomásRuiz.com. No os olvidéis, vais a aprender muchísimo. Que vaya todo bien, querido. Gracias. En pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata, enclavado en el poblado de San José, encontramos estas instalaciones en un lugar paradisíaco, cuyo principal protagonista es el mar. Un club con una gran preocupación medioambiental que se ha fijado como meta convertirse en un puerto con la mínima contaminación. Bienvenidos al Puerto Deportivo de San José, sin duda alguna un lugar único y singular, único puerto deportivo dentro de un parque natural literalmente incrustado en una roca, un lugar, amigos mareantes, que no es para venir un rato, es para estar unos cuantos días sin prisa, disfrutar de las playas, de sus aguas. Ahora voy a meter la cámara para que veáis cómo está el agua en el puerto, donde hay barcos, hay motores, hay combustible, y para que veáis la limpieza de estas aguas dentro del puerto. Imaginaos fuera, disfrutar del entorno, de sus playas, de sus aguas, de todo lo que se puede hacer aquí y sobre todo de su gente. Un lugar, como digo, sin duda para enamorarse. Venir a San José es reconciliarte con la condición humana. El trato, la amabilidad y cordialidad de este pueblo se te quedan marcadas en el corazón a poco que pases aquí unos minutos. Y un paraíso de aguas cristalinas, acantilados, fondos rocosos y posidonia que constituyen un atractivo sin igual para la práctica de toda clase de deportes náuticos. Bueno, no me lo puedo creer. Tú eres Francisca, ¿no?
Sí, hola. Hombre, Francisca, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de conocerte. Igualmente, ¿Qué encantado. tal todo? Pues Oye, aquí me has pillado trabajando. ¿qué estás haciendo? Pues limpiando los kayaks, que para que se vea el fondo del mar hay que llevarlas bien limpitas y quitarle la arena de vez en cuando. Pero cuéntame esto, ¿qué es? Esto no lo he visto yo en ningún sitio. Pues son kayaks transparentes de policarbonato. O sea, es como los escudos que llevan las policías en los antidisturbios. Sí. Y nada, y lo bueno que tiene es que se va viendo todo el fondo del mar, o sea, vas navegando y vas viendo, descubriendo las posidonias, descubriendo las rocas, los erizos, los tomates, que nadie sabe que los tomates hay también en el mar, Ajá. que bueno, son anémonas, pero tienen forma de tomate en rojo y son muy bonitos de ver. Y también se pueden ver los peces y todas las variedades que tenemos de plantas. Bueno, es que además estas aguas, que son unas aguas limpísimas, eso tiene que ser un espectáculo. ¿Por dónde hacéis los paseos? Salimos siempre de aquí, de la playa de San José, Ajá. y vamos hacia Levante o hacia Poniente, siempre en contra del viento para que podamos volver a casa. Ajá. Entonces, normalmente aquí el viento predominante es el levante, entonces solemos ir hacia la Cueva del Tabaco, Cala Higuera, la cueva de Preciosa y la zona de acantilados que se ve. O sea, que no se pueden ver por tierra. Ujú. Hay que tener la ventaja de tener o un kayak o un barco. O un barco. Bueno, ¿y esto cómo lo organizáis? Pues mira, salimos todos los días del año, si es posible, y si tenemos ¿Ah, sí? clientes. Sí, Ah, sí. qué bien. Y principalmente en verano tenemos dos salidas, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. ¿Qué duran los La recorridos? ruta de las 10 de la mañana son 3 horas Ajá. y la de las 5 de la tarde son 2 horas. El paseo por el puerto y las horas que llevo despierto me están abriendo el apetito, así que es hora de averiguar cómo se come por aquí. Bueno, hola Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, hombre? Bueno, pues un poquito de calor, pero bien. Me han dicho que tú eres el dueño de esto. Eso dicen, soy el que pago las facturas, soy el que pago las facturas de aquí. Restaurante La Botavara. Bueno, estábamos comentando, las vistas son inmejorables. Precioso, la verdad que tuve una suerte de poder tener esta concesión porque el sitio es muy bonito. O sea, pocos restaurantes van a... Aunque demos mal de comer, da igual. O sea, Bueno, también me han dicho que dais muy bien de comer. bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. La Botavara, que ya es un nombre náutico, marinero, en un puerto deportivo, ¿qué da de comer? Pues intentamos dar el pescado de aquí de la zona, de aquí de Almería. Lo que pasa que, bueno, como yo vengo de un pueblecito de Ávila y allí hay buena carne, pues me la bajaba yo en la maleta. Y aquí empezamos a darla, le gustó a la gente de aquí, de esta zona, mucho la carne de Ávila y la seguimos teniendo. O sea, que damos carne y pescado. Carne y pescado. Sí, pescado. ¿Cuál es el pescado propio de aquí? Bueno, aquí la gallineta, el gallo Pedro, los típicos, el gambón o la gamba de Garrucha, que es espectacular, es carísima, pero muy rica. Claro, La claro. quisquilla y bueno, y algunos pescaditos, pues siempre hay boquerones, sardinitas. Oye, ¿la Botavara está abierta todo el año? Todo el año, Sí. abrimos todo el año, sí. ¿Y el público te viene de aquí, del pueblo, o te viene gente de fuera que te conoce? Normalmente viene mucha gente de Almería, también al ser de los pocos que estamos abiertos, pues los fines de semana la gente que aquí pues casi siempre hace buen tiempo, pues suele venir a comerse un arrocito y entonces pues bueno, nos compensa pues tenerlo abierto prácticamente un poco también por el personal para que esté todo el año también, o sea, Perfecto. lo temporero es difícil, ¿no? Muy bien, oye, pues nada, Juan, encantado de conocerte. Nada, un placer. Buena Aquí temporada y a seguir disfrutando Muchas gracias. de las vistas. Gracias. Gracias, Juan. Ahora. Pues precisamente en este mismo restaurante he quedado con el director y el gerente del puerto para conocer con detalle la historia y características de esta auténtica joya. Bueno, Serafín, vaya vistas que tenemos desde aquí, ¿eh? Impresionante. Pleno Parque Natural Cabo de Gata Níjar. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cuántos años tiene este puerto? Puerto tiene exactamente 43 años. 43 años. 23 años. Pero antes ya había aquí movimiento de barcos y había... Sí, pero eran embarcaciones de pescadores
que vivían en el pueblo. Esto era un pueblo de pescadores. Y como puerto, porque puede que sea uno de los puertos más pequeños de Andalucía. Está entre los más pequeños. Desde luego, no vamos a mentir, esto no es de los más grandes, pero es el más bonito de Andalucía, el mejor integral. Claro, Hay que pensar que el único puerto de Andalucía que está dentro de un parque natural, que pertenece al parque natural. no sé si es el más bonito. Yo, como lo veo todo, no sé si es el más bonito. De los más bonitos. Desde luego, es muy diferente, ¿no? A todos. ¿Cuántos atraques hay aquí, José María? Exactamente hay 243 atraques, de horas entre 5 y 15 metros. 5 a 15. Y tenemos un muelle de espera que alberga embarcaciones hasta 20 metros. Me imagino que la mayoría de los barcos son base, ¿no? Son... Recuerda, esto es un club náutico. Como club náutico se debe a sus socios y los socios son los que ocupan la gran mayoría de las atraques que Pero admite tránsito. Servicios del puerto. Servicios. Tenemos lo que es una gasolinera, aquí tenemos también club de museo, tenemos una pista de pádel, una pequeña marina seca. Ajá. Y luego restauración tenemos de todo tipo, como donde estás ahora sentado y viendo y viendo las vistas que hay. Y la pista. ¿Qué es más bonito aquí, el amanecer o el atardecer? A mí me gusta más el atardecer que el amanecer. Sí, yo también. A mí me gustan mucho los amaneceres, que el amanecer aquí, bueno, mañana os lo diré. Ya lo verás. El amanecer aquí tiene que ser muy bonito. ¿Qué tipo de cliente es el que tiene el club náutico del puerto de San José? Clientes son clientes muy familiares, son barcos donde lo que viene es el socio, viene con su familia, con amigos, sale a pasar el día a las playas y a las calas cercanas, entonces sobre todo es muy familiar, muy familiar. El cliente de base. Sí. Luego los transeúntes, normalmente casi el 95% son todos extranjeros que van de paso. Para ti, José María, este sitio es muy especial, ¿no? Vives aquí toda la vida. Toda la vida, de chiquitito. ¿Tú has visto construir esto? Lo he visto construir. Mi padre fue quien construyó el Tu puerto. padre construyó el puerto. Pues claro, tiene para ti una simbología muy especial. Tiene un valor sentimental y de hecho soy director aquí desde hace casi 30 años. Casi recién acabada la carrera, una de mis primeras fotos fue ser director del puerto de San José. Y aquí sigo, casi 30 años después. Y además me he enterado que tú buceas. Es mi gran afición. Este sitio muy bueno para bucear. El Parque Natural es de los mejores sitios de España para bucear. Ajá. ¿Tú buceas, Serafín? Yo Tú no. no buceo. Me dan miedo los pescados. Me da miedo los pescados. Pero es que no come pescado, además, por el miedo la que da. raspa. Pues, ¿qué tiempo llevas tú aquí de gerente? 9 meses. 9 meses. Bueno, yo estuve aquí antes de José María, su padre lo construyó, pero yo venía a San José antes de que el puerto estuviera construido también. Y fíjate tú. Cuando no era parque natural. Exacto. Fíjate la puerta que ha habido. Claro, ahora sería impensable, ¿no? Siendo esto parque Está natural. prohibido. No, es que está prohibido, realmente. De hecho. En el Porno está prohibido la construcción de nuevas instalaciones portuarias y la ampliación de las existentes. O sea, no se puede ni ampliar esto. O sea, que este puerto, tal y como está, así va a ser para el resto. Morirá así. Pues te digo una cosa, que está muy bien. Hombre, a lo mejor como un negocio, tener 500 atraques más, facturáis más dinero y está muy bien. Pero... Nosotros no tenemos ánimo de lucro, no te olvides. Se perdería la ser club náutico, Amigos, Acá claro, no hay buen ánimo. apunte. Nuestro interés nunca es ganar más dinero. Es dar servicio al socio, como club náutico. Entonces que no lo toquen, que está muy bonito así. Está muy bonito, la verdad. Bueno, pues yo quiero daros las gracias Gracias a ti. por todas las facilidades, por todas las comodidades y espero volver pronto. Yo quería resaltar que estamos hablando del puerto. Esta va a hacer noche en el puerto, pero es que el puerto no es solo puerto, el puerto es la comarca. Aquí hay muchas calas, muchas playas que no se ven en un día. Tú has venido un día, necesitas por lo menos 15 días para enterarte de todo el litoral que hay desde Cabo de Gata hasta el de acá al parque. Desde luego que sí, desde luego que sí.
y merece la pena porque merece la pena recorrerla despacio. Me imagino una lanchita pequeñita, no con el velero, pero una lanchita pequeñita. Empezar a recorrer cala a cala por aquí, una gafita. O vas con el velero y con un dinghy te vas Y con un dinghy te vas a acercar. Pero eso es, pero espectacular. Podemos quedar para bucear juntos. Cuando quieras. Tú me enseñas. Cuando quieras. ¿Eh? Hasta aquí tenemos 2 centros de buceo, ¿vale? Y te hago ya la invitación del club náutico, te invita el año que viene. Cuando venga Yo me apunto a también. pasar, Sí, a pasar yo me apunto. 2 días muy Pues nada, buenos, que- pactado. Eso Yo me es. apunto. Os tomo la palabra. José María Serafín, muchas gracias por todo. Que tengáis una feliz temporada y que nos veamos pronto. Muy bien, gracias a ti. Con unas vistas de sueño y una sobremesa inmejorable, acaba la etapa de hoy que ha sido, en todos los sentidos, un auténtico regalo. Mañana afronto el último capítulo de esta segunda temporada de Andalucía Puerto a Puerto. Otros destinos me esperan, pero de aquí me voy con una idea muy clara. A este sitio y a esta gente tengo que volver a verlos muy pronto. Buena proa, mareantes.